Seguimos por acá en Sonora Noticias AM. Les comentaba yo hace unos instantes que hoy es el Día Internacional de la Igualdad Salarial. La Asamblea General de las Naciones Unidas conmemora el 18 de septiembre el Día Internacional de la Igualdad Salarial con el objetivo de sensibilizar sobre la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres. Y para hablar sobre este tema, que es tan interesante, nos enlazamos vía telefónica con Paola Vázquez, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Muy buenos días, Paola, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, encantada de estar con ustedes. Gracias por tomarnos la llamada. Oye, Paola, ¿desde cuándo se percataron, desde cuándo hubo por ahí conciencia de que existía, por ejemplo, la brecha salarial y que hombres y mujeres ganábamos distintos por desempeñar funciones que pues equivalen a lo mismo? Bueno, pues en realidad es un tema histórico, ¿no? Vemos que a nivel internacional es reciente, es apenas más o menos como en los 90 que empezaron a decir, bueno, en realidad hombres y mujeres no están ganando lo mismo y habría que transparentarlo. En México, de hecho, es hasta el 2005 que tenemos datos desagregados por sexo en cuanto al salario. Entonces, a partir, al menos a nivel nacional, de 2005, el INEGI empieza a preguntarle tanto a hombres y mujeres y lo transparenta de esa forma el salario. Entonces, desde 2005 tenemos datos a nivel nacional. Entonces, pues te comento que ha sido un camino pues conflictuado para las mujeres, no hemos avanzado de la forma en la que nos gustaría decir. A partir de 2005 tenemos una brecha del 19%, solamente hemos reducido en 4 puntos porcentuales y pues ahora en 2023 tenemos el 15% de la brecha. Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Que por cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer gana 85. Entonces vemos que esto persiste a través del tiempo. Ok, ¿y cuál es esa raíz histórica de este tema? Porque yo me imagino que no se levantaron un día y dijeron, hoy tengo ganas de pagarle menos a las mujeres. Es decir, ¿cómo se ha ido dando históricamente esto y por qué razón se convirtió en algo tan fácil y a lo mejor se hizo tan común que una mujer percibiera menos? Sí, ese es un tema que pudiéramos hablar horas, como bien lo dices, y justamente la brecha salarial atiende a estas serie de desigualdades que enfrentan las mujeres tanto en el hogar como en el empleo, y pues las barreras que tienen para ingresar al mercado laboral, permanecer y crecer en sus empleos. Y bueno, la primera sería pues los cuidados. Tendríamos que hablar de esta desigualdad persistente que existe en los cuidados. Las mujeres dedican casi una jornada laboral de tiempo a la semana a estos cuidados y estas tareas que son pues no remuneradas, y pues esto hace normalmente que pues por poder gestionar esta carga de trabajo entre los cuidados y la casa y el empleo, pues en realidad las mujeres no puedan compaginar y al final terminan saliendo del mercado laboral, pausando sus carreras profesionales o incluso buscando algunos empleos dentro de la informalidad que pues definitivamente penalizan sus ingresos. Ok, el dato acá que nos comentabas, en México por cada 100 pesos que percibe un hombre, una mujer gana 85. ¿Esto es en general o hay rubros en donde la diferencia, donde el tema o la diferencia es distinta? Bueno, esto es en general, esto Bien. es a nivel nacional, como bien lo comentas. Luego la brecha de ingresos aumenta cuando las personas están empleadas en la informalidad, que es la realidad de la mayoría de los mexicanos, aumenta hasta 29%. Entonces esto es significativo. Pues vemos que hay una diferencia mucho más grande entre hombres y mujeres. Y bueno, también vemos que las brechas de género son diferentes a nivel estado. Por ejemplo, el caso de Sonora tienen una brecha de género del 13%. Ok, en Sonora tenemos esa brecha, que en el contexto nacional más o menos cómo andamos o en qué lugar estamos. En el contexto nacional, de hecho, es una de las brechas que se posiciona dentro de las 10 más
pues pequeñas, diríamos así, pero pues aún así sigue persistente. Es importante decir que los ingresos promedio en Sonora son un poco más altos que nivel nacional. Por ejemplo, a nivel nacional tenemos un ingreso de hombres de 10,000 pesos y las mujeres perciben 8,000 en promedio al mes, y en Sonora aumenta para los hombres a 11,000 y para las mujeres 9,000. ¿Cuáles son los estados del país con las brechas más amplias o mayores en este caso? Bueno, las brechas más amplias las tenemos en Colima, por ejemplo. También tenemos Morelos, Michoacán, con brechas de hasta 21%, 22% también en Baja California Sur. Entonces vemos que esta brecha responde pues a diferentes factores. Y comentarte algún caso también interesante, que bueno, no interesante, sino bastante curioso, que las brechas más pequeñas, pues tenemos por ejemplo a Chiapas, Veracruz, pero no necesariamente es porque sean menos desiguales, sino que el salario de los hombres es más poco y se parece al de las mujeres. Entonces pues no necesariamente esta diferencia de ingresos es positiva. Exactamente. Ahora, ¿qué nos puedes decir sobre la autonomía económica? Porque cada vez se habla más sobre este concepto. ¿Qué es Paola, esto de la autonomía económica, y qué datos nos podrías compartir al respecto? Bueno, la autonomía económica desde el INCO la medimos como esta capacidad de las mujeres de poder decidir económicamente sobre sus ingresos. Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Nosotros medimos pues el porcentaje de mujeres que reciben ingresos por su cuenta. ¿Qué quiere decir? Pues por su trabajo, ya sea alguna pensión también, ya sean empleadas por cuenta propia. Entonces vemos que en México solamente una de cada cuatro mujeres no cuenta con ingresos propios, es decir, que recibe ingresos de otras personas y depende de terceros para poder tomar decisiones económicas. Entonces esto las deja tremendamente vulnerables, pues obviamente hacia factores como pues simplemente la decisión, ¿no? No son ellas las principales proveedoras, y pues dependen de programas gubernamentales, de familiares, y pues eso las deja incluso pues en una situación de violencia económica. Y bueno, justamente esta autonomía de la que mucho estamos hablando y pues luchamos a través del tiempo para que las mujeres puedan ocupar un espacio en ella, pues obviamente es solamente un reflejo de esta desigualdad salarial. Y bueno, esto es lo que podríamos comentar. Se ha hablado también sobre el concepto de violencia económica, y ya se reconoce como una violencia pues desafortunadamente común. ¿Qué datos hay sobre la violencia económica? Así es, justo en México 2 de cada 10 mujeres reportan vivir violencia económica a lo largo de su relación. Es decir, pues bueno, han dependido de los ingresos de su pareja. Y bueno, a pesar de que esto pues ha disminuido conforme el tiempo, pues es el segundo tipo de violencia con mayor prevalencia en las parejas. Es decir, pues vemos que pues como te comentaba, esta dependencia de los ingresos no nada más es a través de programas gubernamentales, sino se ve fuertemente en la familia y particularmente en las parejas. Ok, ahorita que nos compartía los datos nacionales sobre la evolución de la brecha de ingresos por género en nuestro país, ¿qué papel jugó la pandemia o cómo cambió o se modificó quizá la brecha en esta etapa, ¿no? En este contexto global que pues obviamente también impactó en México? Bueno, pues decirte que realmente la brecha disminuyó sorpresivamente en la pandemia, alcanzó niveles de 11%, pero esto justo como te comentaba en el caso de los estados, no quiere decir que fue algo positivo. De hecho, pues el ingreso cayó tanto para los hombres como para las mujeres, y bueno, esto hizo que los de los hombres cayeran en mayor medida y se pareciera un poco más al de las mujeres. Entonces no quiere decir que avanzamos significativamente en pandemia por tener una brecha más corta, sí, pero sí es verdad que se dio ahí un movimiento importante en los ingresos, tanto para hombres como mujeres, que hizo que se parecieran más. ¿Qué debe de hacer México o qué se está haciendo en México para pues contrarrestar o reducir la brecha salarial?
Bueno, ¿cuáles serían las propuestas? Algo muy preciso. Yo abordaría 3 puntos. El primero, el Sistema Nacional de Cuidados. Yo sé que es algo que ya hemos escuchado a nivel nacional, que se habla mucho, pero pues tendríamos que pasar como a un siguiente nivel, a esta articulación del Sistema Nacional de Cuidados, quiénes van a intervenir, quiénes van a ser los responsables, y pues básicamente es para que las mujeres puedan disponer de ese tiempo extra para poder participar en el mercado laboral y no tener que preocuparse de esta carga de cuidados que normalmente cae en su responsabilidad. Eso como primer punto. Sistema Nacional de Cuidados es un tema que nos ocupa a las familias, al sector privado, al gobierno. Como segundo punto, pues yo diría también el acompañamiento de las mujeres emprendedoras hacia la formalidad. Vemos que justamente emprender ha sido un camino pues que las mujeres han tomado para la autonomía económica, y pues realmente tendríamos que acompañarlo tanto a nivel estatal como nacional, pues acompañarlas a ese camino a la formalidad para que estén establecidos sus negocios. Y como tercer punto, yo diría flexibilidad en los empleos. ¿Por qué? Porque las mujeres en realidad esa es la principal razón por la cual han pausado sus carreras profesionales. Entonces, bueno, la flexibilidad dentro de las empresas pudiera hacer que las mujeres sigan en sus empleos y pues salir del mercado laboral no sea una opción. Oye, Paola, fíjate que he revisado casos internacionales sobre este tema. Me llama mucho la atención lo que hace Islandia. Ellos tienen una ley de igualdad salarial. De hecho, Islandia en el 2018 se convirtió en el primer país del mundo donde por ley las empresas públicas y privadas deben demostrar que ofrecen los mismos salarios a hombres y mujeres en empleos de la misma categoría para poder obtener un certificado de igualdad salarial que demuestre que pagan lo mismo por roles similares. Es todo un ejemplo. Yo no sé si podríamos replicarlo o hacer algo acá en México. ¿Qué te parece esto? No, sin duda, este es un espacio al que pues aspiramos llegar, ¿no? Pero en México, desgraciadamente, las empresas no están obligadas a transparentar los sueldos de los empleados. Hay algunas que lo hacen, pero eso es voluntario y bueno, obviamente se agradece, pero no son la mayoría. Entonces, por eso no podríamos hablar, de hecho, de la brecha, de un igual trabajo en una igual empresa, por el mismo tiempo, porque no tenemos los datos, no estamos obligados. Entonces, claramente, este tema de la igualdad salarial, pues se tiene que empujar, sin duda, desde un tema legislativo. Es un tema que se quedó en la legislatura pasada, por ahí pendiente en senadores y en diputados, que han estado empujando, pero bueno, estaremos pendientes a ver si esta legislatura será una prioridad. Y bueno, les estaremos informando. Muy bien, por supuesto le vamos a dar seguimiento a este tema. Paola Vázquez, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad AC-INCO, muchísimas gracias por compartir con nuestra audiencia estos datos tan relevantes a propósito del Día Internacional de la Igualdad Salarial. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un saludo. Ahí está la información y ahí está los retos que hay en este contexto, en este tema, lo que está ocurriendo y que cada vez pues es un tema que se pone más sobre la mesa, se hacen también discusiones, se analizan estos temas, hay datos, hay cifras que se comparten y que visibilizan la necesidad de generar y de crear políticas públicas, de generar programas que faciliten a las mujeres el poder obtener pues el mismo salario, ¿no? Por desempeñar actividades iguales o similares. En otros países también se ha regulado. Yo les platicaba el caso de Islandia, que está además muy avanzado en el tema de igualdad salarial, está muy avanzado en el tema de la representación política, que en ese tema México también ha avanzado porque tenemos también cuotas, tenemos leyes de paridad y demás, y en ese me parece que a mí sí ha habido avance, pero también en el tema de las guarderías, de tener apoyo, lo que nos comentaba también por acá en la entrevista Paola, ¿no? Que las mujeres también necesitan ese soporte y en cuanto al tema de los cuidados y demás.